Esta es la presentación audiograbada de fosfolípidos y membrana plasmática. Vamos a observar en estos esquemas la estructura de un fosfolípido. Podemos observar que todo fosfolípido se compone de tres partes, ya habíamos mencionado el grupo fosfato, el glicerol y las colas de ácidos grasos. El grupo fosfato está unido a un radical y este radical, como vemos en este esquema, es una molécula de colina. Recordemos que el radical puede ser cualquier átomo o cualquier otra molécula que está unida a una molécula principal. Según el radical, pues podemos tener cuatro tipos de fosfolípidos. Los cuatro radicales que vamos a tener son el fosfatidil etanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina y esfingomielina. Les había mencionado que en este caso es un fosfolípido con el radical esfingomielina que se va a encontrar en las membranas plasmáticas de las células del sistema nervioso, particularmente en las neuronas. En este esquema pues estamos viendo nuevamente la estructura del fosfolípido, pero aquí estamos resaltando que el grupo fosfato con el glicerol forman la parte polar o hidrofílica de la molécula. Eso quiere decir que va a tener afinidad química con el agua. Y de este lado estamos observando las colas, que son la parte no polar de la molécula. Eso quiere decir que va a tener rechazo químico por el agua. No polar entonces es hidrofóbico. Aquí entonces estamos observando de manera simplificada un esquema muy representativo del fosfolípido. Y pues bueno, el fosfolípido es la unidad estructural básica de la membrana plasmática. Ya sabemos que la membrana plasmática es el límite de la célula, separa el medio intracelular del medio extracelular. Y veamos cómo la membrana plasmática o la membrana celular es una doble capa, de tal manera que vamos a tener, aquí estamos viendo una de las capas, y aquí estamos viendo otra de las capas, pero veamos cómo las cabezas están orientadas según la afinidad química. Las cabezas están orientadas, las de una capa hacia arriba, asumimos que acá estaría el medio extracelular, y las cabezas de la otra capa están orientadas hacia abajo, asumimos que este sería el medio intracelular. El medio intracelular entonces es acuoso y el medio extracelular también es acuoso. Y vemos de este lado cómo están interaccionando entre sí las colas, que son no polares. Recuerden que lo semejante interacciona con lo semejante. Este esquema de acá es el modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática. Vemos la bicapa de fosfolípidos. Aquí está una de las capas. Aquí está otra de las capas. Y vemos que la membrana es más compleja que solo fosfolípidos. Asociada a la membrana también tenemos otras cosas que son, por ejemplo, las proteínas que habíamos mencionado que eran de dos tipos. Proteínas integrales como esta, que atraviesan toda la membrana. Esta también sería una proteína integral. Esta de acá también es una proteína integral, nada más que esta es una proteína integral de transporte o de canal. Está hueca, por aquí van a pasar cosas o van a salir cosas, sustancias básicamente. Tenemos proteínas que están solamente de un lado de la membrana, que se denominan proteínas periféricas, como esta de acá, que está en la parte interna, o esta de acá, o esta de acá al fondo, que están en la parte externa. El esquema nuevamente nos marca por convención que la parte de arriba es el medio extracelular y la parte de abajo es el medio intracelular o citoplasma. Vemos también que la membrana plasmática tiene estas moléculas en color amarillo, que son moléculas de colesterol. La función del colesterol en la membrana plasmática es para darle cierta rigidez
de tal manera que la membrana plasmática no esté ni tan dura ni tan aguada. Incluso habíamos mencionado que el colesterol en exceso se empieza a acumular aquí en la membrana plasmática, pero fíjense además el colesterol en qué parte está, en la parte no polar de la membrana plasmática, porque el colesterol es un lípido también. Entonces, si los ácidos grasos son lípidos y son no polares, decíamos lo polar interacciona con lo polar y lo no polar. Otra vez. Lo polar interacciona con lo polar y lo no polar con lo no polar. Este esquema de acá me gusta mucho porque es más representativo. Estamos viendo pues como con más forma a una célula, pero destaca pues nuevamente la doble capa de fosfolípidos. Aquí está una de las capas, aquí está otra de las capas, y estamos observando pues las proteínas integrales. Aquí hay una proteína integral, aquí hay otra proteína integral, que en este caso es de canal, otra proteína integral, y bueno, aquí estamos viendo una proteína periférica, y por acá en el fondo estamos viendo otra proteína periférica. Desde luego que lo de acá sería el medio extracelular, acá el medio intracelular o citoplasma. En esta otra imagen estamos observando también una representación del modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática, pero una reconstrucción a partir de imágenes tomadas por microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión, que nos acercan mucho a la realidad de cómo se vería una membrana plasmática. Vamos a observar, bueno, primero vamos a identificar, acá está el medio extracelular, acá está el medio intracelular o citoplasma. Este de acá incluso algunos de ustedes pudieron reconocerlo y diferenciarlo, es una mitocondria. Y aquí tenemos incluso elementos del citoesqueleto. Vamos a observar en la membrana plasmática, aquí hay una de las capas de la membrana plasmática con sus cabezas orientadas hacia arriba y otra de las capas de la membrana plasmática con sus cabezas orientadas hacia abajo. Vamos a ver las proteínas integrales de membrana, que son las que atraviesan toda la membrana, como esta de aquí. Esta de aquí es una proteína integral. Este de acá sería otra proteína integral. Y esta de aquí, otra proteína integral. Y estamos viendo además las proteínas periféricas, como por ejemplo esta de acá, una proteína periférica externa en este caso. Acá tenemos otra proteína periférica externa. Por acá tenemos proteínas periféricas internas. Por acá hay otra proteína periférica interna. Y fíjense que hay aquí al fondo. Esto de acá es una bacteria. Estas proteínas periféricas eventualmente estarían detectando a la bacteria y darían la información hacia adentro de la célula para que se desencadene una reacción inmunológica o una reacción pues de ataque o defensa para que la bacteria no pueda dañar a la célula. Estas imágenes de acá son imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Son imágenes aumentadas hasta 25.000 veces. Vamos a ver la primera, que es esta de acá. Tenemos aquí dos células. Esta de acá sería una célula, o bueno, una parte de una célula, y esta de acá sería una parte de otra célula. Y alcanzamos a ver la membrana plasmática, la doble membrana plasmática. Sí se alcanza a ver que es doble. Estoy recorriendo la membrana plasmática de una de las células y ahora estoy recorriendo la membrana plasmática de otra de las células. Este de acá es el medio intracelular o el citoplasma de una de las células y este de acá es el medio intracelular de la otra célula o el citoplasma de la otra célula. Notamos que entre las células hay un espacio. Este espacio que entre las células se llama espacio intercelular.
pero representa el medio extracelular, lo que está afuera de la célula. Veamos esta otra imagen, es un acercamiento todavía más grande. Estamos observando, aquí sí se ve con mucho detalle la doble membrana de fosfolípidos de una de las células, y aquí se está señalando la otra membrana de otra de las células. Desde luego que esto sería el citoplasma de una de las células y esto sería el citoplasma de la otra célula. Y aquí estamos viendo una vesícula, probablemente ha de ser una vesícula del aparato de Golgi. Acuérdense que las vesículas, bueno, siendo del aparato de Golgi, es un organelo membranoso, por lo tanto también van a tener la misma estructura de la membrana plasmática. Observemos la siguiente imagen. Vamos a observar que aquí está la membrana plasmática de una célula y la membrana plasmática de la otra célula, y están pegaditas, pegaditas, pegaditas. Aquí sí se alcanza a ver un espacio intercelular, pero hay un punto en el que las membranas de ambas células están muy juntas, están pegadas y se unen debido a proteínas específicas que se llaman en inglés gap junction. Básicamente significa uniones gap. ¿Qué son estas proteínas? Hagan de cuenta que son como proteínas integrales de membrana de tipo canal, porque están huecas, que conectan, bueno, que atraviesan una de las membranas y se conectan y atraviesan otra de las membranas. Y como están huecas, o sea, literalmente lo que ocurre en esta célula, o sea, las sustancias de aquí se están pasando a la otra célula y las sustancias de acá se están pasando a la célula de acá a través de las uniones gap. Lo que estamos observando de este lado también son imágenes con microscopía electrónica de transmisión, nada más que estas tienen color. Como vemos en la imagen, en la presentación anterior, digo la diapositiva anterior, son imágenes a blanco y negro. Efectivamente, la microscopía electrónica de transmisión nos da imágenes a blanco y negro. A través de softwares podemos agregarle color a las imágenes. Y fíjense lo que estamos viendo acá. Acá estamos viendo el núcleo. Y el núcleo también es un organelo membranoso, por lo tanto también va a tener una membrana muy parecida a la membrana plasmática. De hecho es idéntica a la membrana plasmática, nada más que en este caso se llama membrana nuclear. Y también es doble capa de fosfolípidos. Esto de acá probablemente han de ser algunas vesículas, quizá del aparato de Golgi, y también tienen su doble membrana. Y lo que estamos viendo acá es el retículo endoplasmático rugoso. Y todos estos puntillos o cúmulos de puntillos son ribosomas. Vamos a ver la otra imagen. Es como un acercamiento del núcleo. Observamos la membrana nuclear, que como les repito es idéntica a la membrana plasmática, nada más que se llama aquí membrana nuclear. Observamos una mitocondria con también su membrana, en este caso membrana mitocondrial, y estamos observando acá el retículo endoplasmático rugoso, también hecho de membrana, bueno, como es un organelo membranoso, pues en este caso se llamaría membrana del retículo endoplasmático, membrana reticular. Y vemos que tiene estos puntitos rojos, todos esos puntitos rojos son los ribosomas. Estas dos imágenes de acá están padrísimas porque estamos viendo todo lo de acá, de este lado, correspondería a un cloroplasto. Ambas son imágenes con microscopía electrónica de transmisión. Y lo que estamos viendo acá es una mitocondria. De hecho son dos mitocondrias. Aquí hay una mitocondria y aquí está otra mitocondria, nada más que esta está cortada
como transversalmente y esta está cortada longitudinalmente. Y todos esos puntillos que ven aquí adentro no es otra cosa más que ribosomas. Más adelante vamos a ver la estructura de la mitocondria y de los cloroplastos. Pero pues en general podemos ver que la mitocondria también tiene su membrana mitocondrial idéntica a la membrana plasmática, o sea, también es una doble capa de fosfolípidos. Y tenemos las crestas mitocondriales que también son extensiones de la membrana mitocondrial. Y de este lado en el cloroplasto, acá estamos viendo la membrana del cloroplasto, que es idéntica a la membrana plasmática, nada más que por ser del cloroplasto, pues se llama membrana del cloroplasto. Y las extensiones de las membranas internas del cloroplasto que forman los tilacoides, cada uno de estos se llama tilacoides. Y un conjunto de tilacoides nos forma una grana. Aquí hay una grana y aquí hay otra grana. Pero esto lo vemos con muchísimo más detalle cuando veamos fotosíntesis y acá cuando veamos respiración celular. Estas imágenes están muy pixeleadas. Incluso esta parece de donde me la pirateé. Pero estas imágenes son de microscopía electrónica de barrido. A diferencia de la microscopía electrónica de transmisión, nos da imágenes planas, pero la microscopía electrónica de barrido nos da imágenes tridimensionales. También son a blanco y negro, a través de software se les da color, pero pues alcanzamos a ver la estructura del cloroplasto y la estructura de la mitocondria. Y esto de acá es un aparato de Golgi con microscopía electrónica de transmisión. De hecho, todo esto de acá es una célula y todo esto de acá es otra célula. Aquí sería la membrana plasmática de una de las células. La estoy siguiendo. Y acá tenemos la membrana plasmática de otra de las células. Y aquí tenemos entonces el espacio intercelular. Acá tenemos una mitocondria, otra mitocondria. Y acá tenemos el aparato de Golgi. Incluso las vesículas del aparato de Golgi que está formando. Acuérdate que el aparato de Golgi les mencionaba que era como el DHL. Empaqueta sustancias dentro de vesículas y estas vesículas van a ser enviadas a diferentes lados. Al exterior de la célula, a otros organelos, ya sea aquí a la mitocondria o a cualquier parte interna de la célula. Y con esto terminamos.